mayores estamos conociendo lo que pudo ser un beneficio de la mujer de Sánchez, presuntamente, hacia las empresas y hacia una persona de esta trama. Con lo cual, claro, a medida que van pasando los días, nosotros todavía no conocemos el sumario, únicamente lo que va saliendo en la prensa. Pero hoy hemos conocido también por las noticias de que la mujer de Sánchez se reunió 2 veces a escondidas con la empresa a la que después rescataron. Con lo cual, bueno, pues está ya llamando mucho la atención que es mucha gente. Es decir, estamos hablando de la presidenta del Congreso, estamos hablando del ministro de Política Territorial, que estaba al frente de una comunidad autónoma, estamos hablando del ministro Marlaska en el Ministerio del Interior, de Transportes y ahora de la propia mujer de Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, esto nos está empezando a conducir, nosotros estamos haciendo nuestras propias averiguaciones, pero esto nos está empezando a conducir a los teléfonos y a lo que pasaba con Marruecos. Lo que pasaba con Marruecos. Ojo, ¿qué de Marruecos? ¿Qué está hablando esta señora de Marruecos? Al señor Tellado ya vimos que aparecía, ¿no?, en los informes de la Guardia Civil, que había tenido llamada. Es más, no había tenido llamada, sino que Koldo lo menciona a Tellado con alguien de la trama, que ya vimos por investigaciones como, bueno, pues muchas de las empresas ya estaban implicadas o empresarios que están implicados en este caso de corrupción de Koldo, ¿no? Que, bueno, en primer término le ha saltado en primer término a Ábalos, pero vemos que no se quedan contentos, sino que van a por más, ¿no? El gobierno, bueno, la presidenta del Congreso, incluso la esposa de Pedro Sánchez. Bueno, digamos que está a tope el Partido Popular y claro, es como, bueno, a tope con luchar y, bueno, que la pague el que haya robado, más en una situación tan terrible como el coronavirus. Pero ya nos llama la atención que Tellado decía que no quería saber nada de comisión de investigación, que va a dejar rumores sobre el resto de políticos y dudas. Y lo mismo Ayuso, ¿no? Como no, que investiguen al PP, nosotros no. Y fijaros los términos que usan, porque es tremendo que con todos los casos de corrupción, sean judicializados o no, o la caradura, no sé cómo llamarlo, pero es decir, lo del hermano de Ayuso, me remito a las palabras de Pablo Casado. La pregunta es, ¿cómo es posible que en el peor momento del coronavirus, cuando había 700 personas muriendo diariamente, le das un contrato a tu hermano que se lleva una comisión de 280.000 euros? Aparte, con una empresa de un amigo de la infancia que se dedica al ganado, no al tema sanitario, ¿no? Bueno, fijaros, Miguel Tellado, peso pesado, fichaje o digamos ascenso meteórico de Miguel Tellado dentro del PP, que, bueno, veremos dónde acaba todo este tema, si realmente, bueno, pues es todo. Hay una de las cuestiones que dice es que Koldo ya sabía que le estaban pinchando y por eso dejó nombres del Partido Popular. Bueno, todo esto me imagino que se esclarecerá con todo el caso, pero bueno, vamos a lo que ha dicho Miguel Tellado, a tener una amnesia total con los casos dentro de su partido. La realidad es que mientras todos estábamos en casa, porque había llegado a nuestro país una pandemia, desde el gobierno de España se lanzó una trama corrupta que pretendía cobrar comisiones mordidas para que un puñado de socialistas se beneficiasen de esa situación calamitosa en la que se encontraba toda la sociedad española. En aquel momento el gobierno de España lanzó un lema que era "saldremos más fuertes". Se olvidaron de completarlo con una segunda frase. No tuvieron valor. Saldremos más fuertes, sí, pero algunos socialistas saldrían más ricos, que es lo que trataron de hacer durante la pandemia. Mientras en España morían cientos de españoles al día, 700, dijo Pablo Casado. Algunos socialistas desde los gobiernos, desde el gobierno de España y desde gobiernos autonómicos, robaban a costa de la compra de mascarillas, que además no cumplían los requisitos mínimos exigibles. Hombre, exactamente igual que el hermano de Ayuso, porque tampoco cumplían los requisitos, eran KN95, quiero recordar que no estaban homologados con las FFP2 y FFP3, que eran las homologadas en Europa, en la fecha en la que los trajo el hermano Ayuso, que aparte fue el que hizo la gestión, el amigo era el que ponía la empresa, y de hecho hay novedades del amigo de los Ayuso, interesante. Y en esta trama hay personas con nombres y apellidos señalados. No son 4 golfos socialistas que andaban por ahí, no. Son 4 golfos socialistas que además estaban muy cerca del presidente del gobierno. Estamos hablando de un... Ahí van a por el perro Sánchez. Ministro de Transportes,
que... Imaginaros si estaba cerca de Ayuso, que era el hermano, pero fijaros el cinismo, ¿no? con el que habla. Además era secretario de organización del partido. Estamos hablando de otros ministros que colaboraban en la trama y estamos hablando de presidentes de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista. Bueno, fijaros porque hay más, ya veis que no se conforman con Ábalos, que ya el PSOE lo ha pasado de terreno. Aquí vemos una de nuestras personas de referencia, Ana Vázquez, la de Remetían Sopapers. Bueno, vamos a escuchar a Ana Vázquez que redobla la apuesta de Tellado. Ahora mayores estamos conociendo lo que pudo ser un beneficio de la mujer de Sánchez, presuntamente, hacia las empresas y hacia una persona de esta trama. Con lo cual, claro, a medida que van pasando los días, nosotros todavía no conocemos el sumario, únicamente lo que va saliendo en la prensa. Pero hoy hemos conocido también por las noticias de que la mujer de Sánchez se reunió 2 veces a escondidas con la empresa a la que después rescataron. Con lo cual, bueno, pues está ya llamando mucho la atención que es mucha gente. Es decir, estamos hablando de la presidenta del Congreso, estamos hablando del ministro de Política Territorial, que estaba al frente de una comunidad autónoma, estamos hablando del ministro Marlaska en el Ministerio del Interior, de Transportes y ahora de la propia mujer de Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, esto nos está empezando a conducir, nosotros estamos haciendo nuestras propias averiguaciones, pero esto nos está empezando a conducir a los teléfonos y a lo que pasaba con Marruecos. Lo que pasaba con Marruecos. Ojo, no solamente, bueno, esto nos recuerda a lo de Begoño y todo esto que vimos en Distrito TV. ¿Qué de Marruecos? ¿Qué está hablando esta señora de Marruecos? ¿Qué tiene que ver las mascarillas con lo de Marruecos? Es más, ¿qué tiene que ver? Aquí deja insinuar como que está claro, tal. Bueno, parece que esa empresa, una empresa que fue premiada por La Razón y tal, pues dentro de los directivos hicieron una propuesta al organismo, una reunión con el organismo donde está la esposa de Pedro Sánchez. Tuvieron esa reunión, pero no hubo ningún tipo de acuerdo ni nada, ¿no? No se llegó a ningún tipo de contrato ni nada. Y de ahí, pues ya sacan todo el arsenal, ¿no? Lo mismo como que también decían de reunirse con Miguel Tellado, incluso Alberto, hablan de un tal Alberto. No se sabe como lo de M. Rajoy, no se sabe quién es Alberto, pero en todo caso ya ve a dónde va, que bueno, pues el señor Ábalos seguramente, aunque no sea el hermano, ni el primo, ¿no? Como Ayuso y Almeida, pero era, bueno, mano derecha o él lo había colocado ahí, entonces tiene cierta responsabilidad política. Parece que penal, hasta que no se cubra lo contrario, pues no la va a tener. Pero aquí vimos cómo la vinculación, ¿no? Bueno, es hasta internacional, ¿no? Y vinculado con los papeles de Panamá. Ya estuvimos la involucración con gente de todo el entramado y aquí Román vuelve a sacar aquí cómo está relacionado con Roberto Caro implicado en los papeles de Panamá y casado con una tía del presidente Noboa de Ecuador. Bueno, aquí vemos... Bueno, la verdad es que aquí yo me pierdo un poco, pero hay como... En todos los casos de corrupción hay varias cosas que se repiten, como empresas de estas creadas ad hoc para... Esto lo hicieron con Priviet Sportif, que la asumieron a otra empresa, bueno, hacer como un entramado para que la gente se perdiese. Y luego vemos ahí la trama internacional, ¿no? También de personas vinculadas. Bueno, ahí, si queréis seguir a Román, que ahí lleva publicando... Fijaros, ¿no? De hecho, fijaros, en Diario Red ha publicado la trama y las vinculaciones con caso Lezo, otros casos de corrupción. Así que bueno, si os interesa podéis echarle un vistazo. Y luego la otra noticia con la que hemos, o por lo menos, ¿no?, que yo había visto, es que la empresa de la comisión al hermano de Ayuso compró un chalet de lujo en Pozuelo tras el archivo de anticorrupción. El amigo, era Aldaba, ¿no? ¿Cómo era? Daniel Alcázar, que tiene una ganadería y que incluso regalaba en su pueblo, ¿no? Mascarillas que sobraron. Bueno, pues ahí lo tenéis. Después de que se archivó la causa, pues digo, ahora es la mía, pues me compro el chaletazo en Pozuelo y pa'lante, ¿no? Pues nada, el señor Ayuso, el hermano de Ayuso, con sus 280.000 euros, el que salió ganando porque al final él, yo creo que puso la empresa y ya está. Pues este señor no fue ni a China, ni llamó, ni nada. Lo hizo todo el señor Ayuso, como decía Pablo Casado, es posible que fuera hasta testaferro. Y luego, claro, fijaros porque justamente en respuesta al señor Tellado, Óscar Puente le responde, solo en Almería. Ojo, por quedar claro que aquí no queremos blanquear la corrupción del PSOE. De hecho,
hacemos un llamamiento para que se hagan comisiones de investigaciones, para que se lleve a la justicia a todas las administraciones locales, autonómicas, gubernamentales y que caiga quien caiga del partido que sea, ¿vale? Pero claro, en la chulería del PP, cuando, como dice aquí Óscar Puente, solamente en Almería. Caso Mascarilla. Liria se apoyó en una trama familiar para ocultar el dinero. El sumario apunta a la compra de una oficina de lotería, coches e inmuebles para blanquear. Es vicepresidente tercero de la Diputación, cesado nada más saltar en el cargo. Es decir, que fue triunfar por todo lo alto. Un hijo del alcalde de Fines también ingresa en prisión por el caso Mascarilla. Ya hay 2 almerienses con orden de cárcel por un juez de Barcelona. La mordida del caso Mascarilla fue de casi 1 millón de euros. La investigación apunta al pago de entre 200.000 y 400.000 euros al exdiputado Óscar Liria. Y por último, el primer caso de corrupción del COVID, comisiones de 150.000 euros por amañar compras de mascarilla en la Diputación de Almería. El juez envía a prisión el vicepresidente tercero del organismo al que se le han encontrado sobre con entre 6.000 y 10.000 euros. Bueno, evidentemente, ¿qué es lo que queremos aquí? Bueno, pues que se saque todo, me da igual que se tiren los trastos. De hecho, bueno, pues da un poco de show, pero aquí lo importante es que se juzgue y que no solamente se vea por la vía penal, sino que devuelvan cada céntimo que han robado y luego pues también se le sume condena si es una cuestión que no solamente es civil, sino que también es penal. Pero bueno, vamos a ver los rifirrafes entre el PSOE y PP, pues llevado a la pantalla en La Sexta. Vamos a ver cómo se reparten. Esto de Francina, de lo que se ha hablado muchas veces... De hecho, fijaros, porque este caso, el caso Sinclair, no se ha hablado mucho, pero fijaros lo curioso que es como Emma López lo cuenta. Recuerda mucho a un caso que yo conocí muy bien durante el mandato pasado, porque era la portavoz de vigilancia de la contratación, que sucedió en el Ayuntamiento de Madrid. No es el caso de Luceño y Medina del que se ha hablado tanto, es un caso que es el caso Sinclair. Es un caso de unas mascarillas de 2,5 millones de euros de contrato total, donde se pagó la mitad. En ese medio se supo que esas mascarillas no valían porque eran de tela y por tanto no tenían esa homologación. Se supo que además llegaban tarde. Se supo que no eran unas mascarillas que venían de China, sino que venían de Turquía. Y aún así el Ayuntamiento de Madrid suscribió y pagó ese resto, esa mitad de ese contrato. La Fiscalía de verdad no va a investigar ningún otro gobierno que no sea del Partido Popular, que no sea el de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, porque suena un tanto extraño. Suena un tanto extraño teniendo en cuenta que en aquellas fechas se produjeron miles y miles de contratos en todas las administraciones, en circunstancias muy complicadas. Tenemos que, desgraciadamente, volver a los juzgados a poner en conocimiento del sistema judicial los desmanes que presuntamente se hicieron en el Ayuntamiento de Madrid durante los peores meses de la pandemia. Volvemos a los juzgados para tratar de encontrar 2,5 millones de euros de impuestos de dinero público de los madrileños que se han ido a parar presuntamente a otra estafa, 2,5 millones de euros que se pagaron a cambio de unas mascarillas que nunca pudieron utilizarse. ¿De quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende? Porque a lo mejor si sabemos responder a la pregunta de quién depende, sabremos responder a la pregunta de por qué solo se investiga tanto los contratos del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid. En la declaración de Elena Collado se habla de una intermediación en este contrato. Es decir, hay un testimonio en el que parecemos... Alguien se llevó pasta por intermediar el contrato. En el que descubrimos que por este contrato de 2,5 millones de euros alguien se llevó una comisión por mediar para que este contrato llegara a término. No, que me busca la ruina la tonta oeste. Sí, caso de corrupción, claro. Bueno, los montajes de remericos. Toma una estampita. Pero tú sabes lo que es esto. En fin, tremendo. Bueno, por otra parte, asunto, ya sabéis que la victimaria se hace víctima. Evidentemente, uno de los casos más escandalosos, por más que judicialmente, bueno, pues no se tiene ese manto de protección. Todos los ahijados, ¿no? En este caso de Esperanza Aguirre y Aznar, pues parece que como a ellos no le pasa nada. Pero fijaros, cuando se habla de todo el tema que está vinculado, el otro gran escándalo vinculado al Partido Popular de Madrid o de la señora Ayuso, no solamente el de las mascarillas, sino el tema de la residencia, que ya lleva un largo recorrido. Fijaros cuando, bueno, pues en una comisión a la portavoz de la Marea de Residencias, Carmen López, le llama la atención por llamar víctima a quien es víctima. Vamos a ver esto porque es vergonzoso, ¿no? Ya no el tratamiento político, mediático, sino también el institucional. Fijaros porque esto es bochornoso totalmente. En tan solo 2 meses, en 2020, fallecieron en toda España 20.000 personas que vivían en residencias. La mitad de estas personas incluidas en esta escalofriante cifra fallecían en la Comunidad de Madrid,
Exactamente 9.470 personas según datos del portal de transparencia de la propia comunidad. De ellas, 7.291 murieron abandonadas en las propias residencias sin atención sanitaria, sin paliativos y solos. Le tengo que llamar a la cuestión. Tiene usted que hablar de la situación de las residencias. Está usted hablando de un suceso de hace 4 años. Entonces le llamo... Sí, Hablando de las residencias, precisamente de este asunto que es de lo más grave, ¿no? Y fíjate cómo le para, no le deja hablar, incluso la amenaza con echarlo. Llamo a la cuestión por primera vez. Le agradezco, puede continuar. Las 2.175... Un momento, el otro día Amnistía Internacional compareció por el mismo objeto y hablaron también de eso, y es importante hacer el diagnóstico para llegar a la cuestión. Puede continuar. Bueno, yo considero que para hablar de las residencias en la actualidad y en el futuro es preciso analizar el pasado y el presente. Y por ello voy a hablar del pasado y del presente. Si usted considera que no puedo hablar, me voy. Obviamente. No, le estoy diciendo que lo que dice la comparecencia es hablar de la situación. Lo que ocurrió hace 4 años... Si me escucha, aterrizaremos en todo lo que hay que hablar. Palabra, pero si no quiere... Pero yo le estoy llamando por primera vez a la cuestión. No tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Hablar de la situación de las residencias. Muchas veces para hacer diagnóstico tiene que ver lo que ha pasado antes, ¿no? Si que precisamente quieren hacer propuestas o lo que sea, pues habrá que ver las cosas que han pasado mal para no repetirlas. La segunda cosa es que ha hecho usted referencia a víctimas de un delito. ¿De acuerdo? Entonces, solamente he leído la definición de la RAE. Esa vez se lo he dejado pasar. Usted ha hecho referencia a un delito. Sí. Se lo he dejado pasar. La siguiente vez que haga referencia a un delito, le voy a llamar al orden. Señor, yo no he hecho referencia a un delito. He leído una definición de la RAE sobre la palabra víctima. Ha dicho que viene usted representando a las víctimas de las residencias de Madrid. Eso es lo que ha dicho usted literalmente. Esto es surrealista. Usted ha dicho que viene representando a las víctimas de la residencia de Madrid. Sí, porque es la portavoz de la Asociación de Víctimas de la Residencia. Tremendo. Vengo representando a la Asociación, además, y a Marea de Residencias y a las víctimas, puesto que mi madre fue víctima y murió en 2020 en una residencia. Qué personaje, colega. Llamada al orden. En tan solo 2 meses. Miguel en 2020. Rumayor. Ahí lo tienes al figura. Diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, presidente de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales. Bueno, ya veis, Ayuso, usando su medio de Objective. Muy mona, retuitear el troll este de derecha, muy mona. En fin, pues personajaco. Bueno, en fin, por otra parte, hablando de la señora Ayuso, aquí nos recuerda, Sergio Ayuso negó los cuidados paliativos a más de 7.000 ancianos y ahora hace lo mismo con 3.312 niños y niñas. Para paliativos no tienen dinero, pero para los sobrecostes de casi 200 millones en el Cendal sí. Y evidentemente, esto es gravísimo, esto que publica aquí Juan Miguel. Ella dice que va a bajar los impuestos, que tal, que no sé qué, que no quiere impuestos para los ricos, pero luego ya aumenta las becas para familias adineradas y luego pues deja tirado, pues a quien más lo necesita. En este caso el PP de Ayuso rechazó 3.300 solicitudes de ayuda de familias con menores en cuidados paliativos por falta de fondos. Tiene obsesión esta señora con el tema de los cuidados paliativos, ¿no? PP de Ayuso da 33 millones de euros públicos a 15.000 estudiantes de familias con rentas muy altas, lo que hemos visto, pero para esta gente pues parece que no tiene suficiente. Vamos a ver la noticia. Ayuso no llevaba esta medida en el programa. Es una exigencia de Vox que asegura que los alumnos de la educación privada están discriminados. El PP solo daba esa oportunidad a los alumnos de centros concertados. Pagamos nuestros impuestos para darle más al que más tiene, pues realmente se está produciendo algo muy injusto. Bueno, que la ultraderecha gobierne o que apoya gobiernos puede forzar que se aprueben medidas como la que ha sacado adelante Ayuso en Madrid. Con el apoyo de Vox ha aprobado becas para alumnos de bachillerato de centros privados. Becas de las que se van a beneficiar familias con rentas altas. Las asociaciones de padres y los sindicatos creen que esto es un escándalo. La Comunidad de Madrid dará becas a alumnos de bachillerato que estén en colegios privados, algo que no gusta a las asociaciones de padres. Son recursos públicos que están derivándose para los fondos, lo que son entidades privadas. Y las rentas altas podrán solicitar estas becas porque el único requisito para este cheque es tener unos ingresos por miembro por debajo de 36.000 euros. Es decir, que un hogar con 2 niños que gane, por ejemplo, 140.000 al año podrá solicitarla. Pagamos nuestros impuestos para darle más al que más tiene, pues realmente se está produciendo algo
muy injusto. Ayuso no llevaba esta medida en el programa. Es una exigencia de Vox que asegura que los alumnos de la educación privada están discriminados. El PP solo daba esa oportunidad a los alumnos de centros concertados. Ahora el PP lo defiende dentro de su discurso. Velando por la igualdad de oportunidades. Es el argumento que usa en el texto, libertad educativa. Podrá verse limitada si los alumnos no pueden completar sus estudios en el centro donde han venido realizando la enseñanza obligatoria. Pero lo desmienten los colegios privados. Esta ayuda no es para sus alumnos, sino para captar nuevos. Que por motivos socioeconómicos no pueden estar en nuestros colegios, no creemos que estas becas lleguen a nuestras familias. La Comunidad de Madrid gastará 43,5 millones para 15.000 estudiantes de bachillerato de la privada. Son solo el 14% de los alumnos madrileños, mientras que no dan becas a los estudiantes de la pública. Daría para incrementar alrededor de 1.550 o 1.600 profesores. Una medida más, dicen los sindicatos, para privatizar la educación madrileña. Pues nada, España, que es el segundo país de Europa con más colegios privados, en realidad por una cuestión geográfica, creo que solo le supera a Bélgica, porque precisamente al ser un país pequeño donde están muchas sedes parlamentarias, europeas, etcétera, tiene como muchos colegios privados de diferentes nacionalidades, pero después de eso España es el país con más colegios privados de Europa, y que le parece poco a la señora Ayuso. Madrid, precisamente, yo creo que es la comunidad donde más colegios privados hay. Pues todavía más, quita lo público, le da lo privado. Bueno, pues un poco son sus tradiciones, hay que respetarlas, pero que va en detrimento precisamente de la calidad educativa. Bueno, cerramos, creo que había puesto una parte del vídeo, pero fijaros, aquí el señor Almeida, que también hablaba del tema de las mascarillas, el antes y el después, con los casos de Medina y Luceño, que les cae más cerca al actual, el antes y después que había publicado aquí Cintora. ¿La Fiscalía ha señalado alguna responsabilidad? Un momento, por favor. ¿La Fiscalía ha señalado algún tipo de responsabilidad en el Ayuntamiento de Madrid? ¿La Fiscalía ha señalado que hay algún tipo delictivo que se pueda aplicar a alguien en el Ayuntamiento de Madrid? Yo la pregunta que hago es, cuando a uno es víctima de un delito, ¿de verdad tiene que dimitir por ser víctima de un delito? Es notable, ¿eh? O sea, el fenómeno de la izquierda en España es notable. No es el caso Koldo. Fijaros, ¿no? Aquí no. Es delito esto, aquí no hay nada, no sé qué, no sé. Bueno, no pasa absolutamente nada. Bueno, ahora con este caso cambia la cosa. Es el caso Ábalos, es el caso Armengol, es el caso Illa, es el caso Torres, es el caso Marlaska y por tanto también es el caso Sánchez. Porque debemos creer que había una organización criminal en el seno del gobierno de España que extendía sus tentáculos a diversos gobiernos autonómicos y a diferentes ministerios, así como en el ámbito del Partido Socialista, donde Ábalos era secretario de organización y que Sánchez no sabía nada ni se enteraba de nada. ¿La Fiscalía ha señalado algún tipo de responsabilidad en el Ayuntamiento de Madrid? Y que Sánchez no sabía nada ni se enteraba de nada y por tanto también es el caso Sánchez. Bueno, la Fiscalía... por dónde van los tiros. Así que nada, ahí sigue PP y PSOE en el Leitúmas. Ojalá y los pillen a todos y los condenen a todos y sobre todo que devuelvan las perras y por supuesto que se hagan comisiones de investigaciones, que se haga justicia en todos los casos, en el PSOE y por supuesto en lo del Partido Popular o de cualquier otro partido que esté involucrado. Aquí lo que hay es mucho cemento, se gasta mucho en cemento para pulir sus caras, porque la verdad es que la cara que tiene esta gente es tremenda, sobre todo eso, ¿no? El cinismo de lo peor de la pandemia, qué vergüenza, no sé qué, cuando exactamente lo que dijo Pablo Casado sobre Ayuso y por el cual lo largaron, ¿no? Pero bueno, ahí están en sus pelitas, veremos cómo acaba, ojalá y se haga justicia y bueno, pues que pague y que devuelva todo lo que han robado y que bueno, también esté un tiempito a la sombra. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.